Hola, buenas tardes. Soy la licenciada Paula Arbizu, formo parte de Jurídico Michoacán. Hoy es domingo y hoy trabajamos. Muchos abogados deciden no trabajar los días domingo y solucionar todo minutos antes de la audiencia o minutos antes de la comparecencia. No los juzgo, qué buena capacidad tienen, qué buena capacidad mental tienen, retentiva, pero colegas, a veces ponemos en riesgo el patrimonio del cliente o incluso a su familia o su libertad. Entonces, lo más aconsejable es que le dediquemos todos y cada uno de los días y todas y cada una de las horas a estudiar para ser buenos postulantes. Por ahí veo personas que preguntan en grupos de Face, ¿qué hago? No es preguntar, es estudiar. Desgraciadamente esta carrera y medicina son las carreras más complejas y en las carreras en que más debemos de tener estudios y actualización. Bueno, es domingo, mañana les reitero, mañana tengo comparecencia ante el Ministerio Público en la agencia especializada de Morelia, Michoacán, para violencia hacia las mujeres. Este asunto se los voy a comentar de manera muy particular. ¿Por qué? Porque necesito que las personas que van a contratar a un abogado vayan viendo los puntos que deben de checar antes de contratar a un abogado. Este asunto llega a nosotros en el mes de mayo del 2024, ya casi 2 años. La clienta llevó una asesoría a detalle. La clienta jamás dijo que no a los honorarios porque venía bajo un contrato de prestación de servicios que nosotros le pusimos antes de iniciar. Ok, la clienta empezamos en mayo y dentro de la asesoría le comentamos, puede ser un asunto en el que la persona se presente, convenga y nos pague. El asunto versa sobre una pensión corriente y la retroactividad de alimentos de un adolescente. Se le explica a la señora todos los procedimientos por los que va a pasar su adolescente, todos los procedimientos que se van a llevar a cabo, es decir, la plática de menores, que vamos a requerir un informe a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que vamos a requerir un informe al Registro Público de la Propiedad y el Comercio, así como todo lo que pudiéramos necesitar a lo largo del procedimiento. La señora nos da el sí. Es una de las mejores clientas que nosotros tenemos. Es una persona que, pues si bien es cierto, de pronto se desilusiona por el tiempo, lo cierto es que entiende y lo cierto es que sigue impulsando su proceso, porque recuerden que no solo es labor del abogado, también es labor del cliente. Ambos tenemos que dar impulso al proceso. Ok, llega la señora, se le plantea el mejor y el peor de los escenarios. Punto número 1. Cuando un abogado te plantea el mejor y el peor de los escenarios, a veces como cliente te desilusionas. Está bien, tú puedes ir a buscar otro colega que te diga lo que quieres escuchar, pero de ahí a que sea la resolución idónea, está muy lejos. Nosotros hablamos desde la resolución posible y la resolución que desgraciadamente puede no favorecerle. El cliente decidirá si toma el riesgo del proceso. Sabes perfectamente bien que en el tema de pensiones, el hecho de que nos dicten un monto idóneo varía. ¿Por qué? Porque puede ser que el deudor se oponga, porque gana un sueldo muy pequeño y solamente se le descuenta el 20%, y puede ser el mejor de los casos, que el deudor es un empresario, pero eso no significa que nos va a pagar de manera inmediata. Probablemente vamos a tener un desgaste larguísimo, muy fuerte y un proceso larguísimo, como es el caso de esta clienta. Bueno, se presenta la demanda. El señor no vive en el estado de Michoacán, vive en el estado de Guanajuato. Entonces, ahí tenemos que practicar un exhorto que la clienta cubre, que se le notifica y el señor cubre de manera económica. Yo siempre les planteo a los clientes, el exhorto lo puedo diligenciar yo o puede diligenciarlo el colega que se encuentre en la localidad. En esa ocasión lo diligencio yo para mayor seguridad y lograr el emplazamiento, la notificación y el emplazamiento del hoy demandado. Regresa el exhorto, se da contestación. Se nos fue más de un mes en ese procedimiento, pero seguimos en juicio. Se da fecha para escucha de menor. Pasamos la escucha de menor. Solicitamos ya la audiencia
con base en haber dado contestación de nueva cuenta para nosotros, o más bien manifestar lo que a nosotros pudiera convenir después de la contestación del hoy demandado, vamos a solicitar audiencia ya para las partes, y resulta ser que nos dan fecha de audiencia, pero el demandado ya no se presenta. Solicitamos continuar con el procedimiento. En ese momento de la audiencia, la juez nos indica que se le van a dar 3 días para que él justifique su inasistencia y se pueda llevar a cabo la confesional. Los 3 días pasan los 3 días para poder ver el acuerdo. El señor no justifica, se nos fueron 6 días hábiles, más de una semana. Vamos a la segunda audiencia, pero en el inter, como habíamos solicitado informes a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, habíamos solicitado informes al Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Estado de Guanajuato, se tuvo que hacer lo pertinente, exhortos, esperar los oficios. Tardamos bastante en recibir la respuesta de esos oficios. Vamos a segunda audiencia, audiencia de juicio. En esa audiencia de juicio, por no existir elementos de oposición, llevamos una sentencia favorable, muy favorable, en la que nos realizan la cuantificación del retroactivo. Hago paréntesis de que en ese momento nosotros solicitamos el pago de un salario mínimo vigente desde el nacimiento del adolescente. Lo logramos, tuvimos una buena sentencia. Ya tenemos la sentencia en mano, tenemos todo dictado, pero ahora viene lo más complicado, ejecutarla. Primeramente, esperar que cause estado la sentencia. Aquí en Michoacán, la sentencia tiene 9 días hábiles para causar estado, es decir, si ya no se presentó recurso que pueda contravenir o pueda cambiar la sentencia, ya la podemos ejecutar. Decidimos ejecutar la sentencia. El señor cuenta con N número de propiedades en el estado de Guanajuato y también tiene ingresos altos en cuentas bancarias. Primeramente, tuvimos que volver a actualizar el informe del Registro Público de la Propiedad y el Comercio porque ya había vencido. Pero antes de eso, se le notificó al señor con la finalidad de llegar a un arreglo y que él se acercara a nosotros para el debido pago. Se le notificó que ya se iba con orden de embargo. Desgraciadamente no había bienes muebles que embargar en ese momento. Se le dijo que bueno, pues ya se encontraba también en buró de padres deudores. ¿Por qué? Porque en cuanto nos dictaron la sentencia de la pensión corriente, al señor se le notificó que tenía 3 días para realizar el pago de manera voluntaria. El señor no lo realizó. Pasaron los 3 meses y procedimos a inscribirlo en el buró de padres deudores. El señor ya se encuentra inscrito en el buró de padres deudores. Notificamos las sentencias, ya totalmente las 2 sentencias que ya teníamos. No hay nada que embargar. Tenemos que proceder a actualizar nuestros informes del Registro Público de la Propiedad y el Comercio y ahora solicitar el embargo de los bienes inmuebles. Pero no puedo dejar de lado el hecho de solicitar a la Comisión Nacional Bancaria de Valores la traba de todas y cada una de las cuentas bancarias del deudor. ¿Por qué? Porque esto implica que todos los ingresos que lleguen a él van a ser trabados y en determinado momento yo voy a pedir que se consigne ese o se pague ese dinero a favor del adolescente. Si eres nuevo, no vas a saber cómo ejecutarlas y vas a dejar el procedimiento ahí botado y vas a empezar a preguntar en grupos de Face, ¿qué hago? No es preguntar. Por eso es la importancia de que los clientes, cuando nos contraten, tengan la certeza que somos abogados especializados en tal o cual materia para poder llevar a cabo su procedimiento. La situación no ha parado ahí. Les reitero, tengo el día de mañana una comparecencia ante la Fiscalía Especializada de Violencia a la Mujer. ¿Por qué? Porque decidí llevarlo en la materia penal. La mayoría de las materias se relacionan. Entonces, he ahí la importancia de estudiar y de especializarse. Si yo, en mi caso, estuviera
tratando de adivinar o preguntando en grupos de Face o grupos de abogados, ¿qué pasa si no me paga? No podría llevar a cabo la materia penal. Tendría que pasarla a un colega que probablemente no conoce la materia familiar y no sabe de qué le estoy hablando. He ahí, de verdad, ahí radica la importancia de que el cliente se cerciore que está contratando un abogado que conoce de la materia, que sabrá qué hacer cuando se tenga que ejecutar la sentencia, perdón. Porque imagínense que la persona se hubiera amparado, hubiera metido un recurso de apelación, etc., cualquier asunto en donde me hubieran tramitado un amparo. Yo no conozco amparo. Qué complicado. O sea, hubiera tenido que pedir el apoyo, sí es muy cierto, pero tampoco hubiera tenido la ética de preguntar en grupos de Face. Ojo, clientes, siempre cerciórense de que el abogado que van a contratar es especialista en la materia. ¿Cómo se pueden cerciorar? Desde la asesoría, ¿Por qué? Porque les va a plantear los pros, los contras, el posible tiempo si hay un acuerdo y el tiempo que se va a llevar si no hay un acuerdo. Si la persona decide desaparecer, como fue este caso. La persona decidió no presentarse nunca. Si bien es cierto, la localizamos para el embargo en su momento, lo cierto es que no tenemos la certeza de la persona. ¿Qué tenemos? Solamente la certeza del registro público de la propiedad y el comercio, que en algún momento vamos a poder, pagando obviamente los derechos correspondientes, vamos a poder llegar al embargo y remate de las propiedades. Y tenemos solamente la certeza con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que vamos a poder llegar a hacer la traba de las cuentas. Imagínense que el cliente no le planteo todo eso en asesoría porque no sé. Y se me ocurre cobrarle X cantidad. Lo cierto es que probablemente yo ya hubiera desistido del procedimiento porque una, no me conviene el pago y dos, ya no sé qué hacer. O sea, puedo dejar ahí el asunto tirado y el cliente se va con la mala impresión. El abogado me robó, el abogado no sabía. No, el problema es que no vio los focos rojos el cliente del abogado. No vio que le dijo, llegamos a un acuerdo y se soluciona. No, el cliente, o a lo mejor el cliente escuchó eso, que llegamos a un acuerdo y todo se soluciona. No, no es posible en muchas ocasiones. A veces llegar al acuerdo es muy fácil, pero no es siempre. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el cliente necesita escuchar los pros, los contras y a veces una realidad muy, muy, muy dura. Nosotros vamos el día de mañana porque necesito yo, si bien es cierto, ya la Fiscalía giró oficio al juzgado de lo familiar para poder imponerse del expediente en materia, lo cierto es también que tengo que realizar la debida ampliación, debo de revisar la carpeta. La adolescente tiene entrevista, debemos de acompañarla. Solo imaginen que yo no supiera qué hacer. ¿En qué problema estoy metida con el cliente? Está fabulosa su sentencia, se la puedo enmarcar si gusto. Si tengo la posibilidad, más bien se la enmarco y se la pongo en la cocina de su domicilio. Y suena grotesco, pero así es. ¿Por qué? Porque no voy a poder ejecutarla. Afortunadamente, he hecho todo lo tendiente hoy por hoy para poder ejecutarla. Pero tuve un punto de arranque, que fue dar una buena asesoría, plantearle al cliente lo que iba a pasar, no engañarlo. Entonces, la clienta, a pesar de que hoy dice, ya no aguanto, mañana se levanta y volvemos a darle con todo al expediente. Por mi parte, jamás he desistido, he buscado todas y cada una de las formas para que ella cobre. ¿Por qué? Porque ese es mi compromiso. Cuando yo le di la asesoría y cuando ella firmó el contrato de prestación de servicios conmigo, yo le di esa garantía. El abogado que les hace firmar un contrato de prestación de servicios es porque él se respalda, los respalda a ustedes, les va a garantizar que su proceso llegue a la mejor resolución. Ojo, a la mejor resolución, no a la resolución que ustedes quieren. ¿Por qué? Porque el cliente viene y nos dice casi lo quiero dejar en la calle. No va a ser procedente, se va a cobrar solamente lo que se tenga que cobrar. Y eso debemos de decírselo al cliente. No podemos entrar a un juicio
ilusionando al cliente. Es también un ser humano y no es ético ilusionarlo de algo que no va a prosperar. Esta clienta, se los reitero, yo no le di ilusiones de nada. Yo solamente le dije, podemos llegar a un acuerdo y te va a pagar probablemente todo el retroactivo, probablemente una tercera parte, probablemente dos terceras partes, dos cuartas partes, no lo sabemos. Podemos llegar a un acuerdo y eso te va a reducir tiempo, te va a reducir desgaste. Ella lo sabía, que podíamos llegar a un acuerdo, pero ¿en qué se basaba el hecho de que pudiéramos llegar a un acuerdo? En que la persona se presentara. Cuando la persona no se presentó, cuando el demandado no llegó a audiencia, fue el momento de decirle, ¿recuerdas la parte de la asesoría que te dije que si no se presentaba íbamos a tener que correr todo el procedimiento? Asintió la señora y me dijo, vamos con todo, Lick. Ni modo, o sea, yo a veces entiendo que es muy largo, muy tedioso, pero no podemos engañar al cliente, no podemos agarrar y soltarlo porque el cliente dijo, ya no. A veces también es labor del abogado decirle, ¿recuerdas la asesoría? Vamos a hacer esto, ahora nos corresponde esto. Mi clienta, de verdad, mis respetos, ha aguantado muy bien el procedimiento. No es una persona de super recursos, no, pero también sabe que el invertir le va a traer grandes beneficios a su hija. Entonces, ha aguantado el procedimiento muy bien. Hemos ido conforme los tiempos porque honestamente no he dejado que ella afloje el ritmo de decir, ya tengo el exhorto y cuando quieras lo presento. No, he presionado para que ella presente los exhortos, o bueno, más bien para los gastos y yo presentar los exhortos. He presionado para que nos den respuesta en los juzgados, tanto en la ciudad de Morelia como en el estado de Guanajuato. He presionado. He buscado informes, he buscado todo lo tendiente para poder ayudarla. Todo lo que me pueda llevar a la ejecución de la sentencia, porque tiene una sentencia favorable, tiene una sentencia muy precisa y yo quiero que la ejecute. ¿Estamos en eso? ¿Tardamos mucho? Sí, tardamos mucho. Pero se los reitero, es la parte de decirle, ¿te acuerdas de la asesoría? Entonces, queridos clientes, primeramente, el abogado que te va a dar una calidad es el que te cobra desde la asesoría. ¿Por qué? Porque ya te está dedicando tiempo, ya te está diciendo todas las aristas de tu proceso que vas a llevar. Y cuando tú le pagas esa asesoría, no, hombre, el abogado, y no por el dinero, el abogado gustoso te va a decir todo lo que sabe. ¿Por qué? Porque ese abogado que te está cobrando la asesoría sabe cuánto le costó su carrera, sabe todo lo que estudió, tiene conocimientos que tú ni siquiera puedes pensar. Entonces, en el valorar esos conocimientos, te dice, le voy a cobrar tanto por asesoría. Ah, pero vas a poder explotar al abogado para que te diga si hay 20 aristas, 20 posibilidades en tu juicio. Es un ganar-ganar, un ganar del abogado y un ganar del cliente. Y esa parte de que tú le hayas pagado al abogado la asesoría, que es uno de los mejores puntos, te va a dar el derecho a que si algo no entendiste, el abogado te va a recibir la llamada o te va a contestar el mensaje en la siguiente semana que te diga, me quedé con tal duda. Eso es algo que garantiza el pago y cobro de la asesoría de manera respectiva. Ahí empezó un buen cliente. Y empezó un buen cliente también bajo la honestidad de decirle, puede durar 6 meses, puede durar 5 años. Y lo asumió. No hay honorarios que salgan caros. El problema es que no le explicamos al cliente por qué son esos honorarios, cuánto tiempo vamos a pasar en el juicio, qué es lo que nos va a implicar. El que le hagamos un contrato de prestación de servicios le garantiza al cliente que vamos a llegar con él de la mano a la sentencia, que vamos a llegar con él de la mano a la ejecución, que si tenemos que embargar, que si tenemos que tomar la vía penal, que si tenemos que tomar otra vía, aquí está el cliente con nosotros de la mano. Desgraciadamente, de verdad pensamos que todo es el anticipo, pensamos que todo es estar cobrando, que todo son las copias. No. Por favor, no se dejen engañar. Contraten abogados que desde el principio les manejen las 80,000 aristas que tenga su asunto. De verdad, siempre queremos como clientes escuchar lo
lo que nos va a beneficiar. No, debemos de acudir a la parte de la justicia, que si bien es cierto necesitamos nosotros que se nos dé justicia o se nos otorgue justicia, lo cierto es que también no podemos pasar sobre los derechos de los demás. El abogado que te dice, podemos hacer esto y esto y esto y esto, y se va a quedar en la calle y le va a pasar, te está mintiendo, te está solamente diciendo lo que tú quieres oír. Ese es el abogado que no te sirve. Ese es el nuevo colega que no se sentó en algún momento a interpretar su código. Una cosa es la interpretación y otra la lectura del código. Los abogados de la vieja escuela sabemos que tenemos que interpretar y lo que podemos cambiar, todo lo que nos puede modificar tal o cual artículo para poder llevar tu asunto a una sentencia idónea, no la que a ti te guste, no, una sentencia que te favorezca lo mayor posible. ¿Por qué? Porque para eso me estás contratando. Por eso te estoy haciendo un contrato de prestación de servicios. De verdad se los pido, no se dejen engañar por los abogados que dame el anticipo y mañana te lo resuelvo. No, los procedimientos suelen ser largos, los procedimientos suelen ser de inversión. El el abogado que te dice, el colega que te dice, págame un exhorto en 1,000 pesos. Ni siquiera los gastos, ni siquiera la gasolina, ni siquiera el tiempo. Solo te está timando. Va a ir y va a depositar tu exhorto y si se resuelve, está perfecto. Y si no, él no le va a dar seguimiento, él no lo va a buscar. A veces pensamos que el abogado nos cobra súper barato, mejor me voy con él. Vean los resultados que tiene el abogado. Y no es porque lo suban a redes sociales y lo quemen, no. Simplemente tú ves los resultados de un abogado desde la manera que te habla, desde la manera que te explica. Ahí sabes si el abogado conoce la materia. Y no está por demás que en la asesoría le digas, Lick, ¿me muestras tu cédula, por favor? En la vieja escuela tenemos cédulas físicas. La nueva escuela tiene cédulas digitales. Hay muchos colegas y yo cuento con muchos de ellos. Muchos son mis colaboradores de la nueva escuela que trabajan no al 100, al 1000, que tienen una ética fabulosa. Pero aquí hay algo muy importante. Ellos se tomaron de la mano de un colega que les enseñó a trabajar. Entonces, verifiquemos antes de contratar a un abogado. El abogado que te deja de contestar ya es de preocuparse. El abogado que no estudia los domingos ya es de preocuparse. El abogado que te dice, la voy a pasar con otro abogado porque no conozco la materia, ya es de preocuparse. Porque el abogado no sale avante por sí mismo. No soluciona los problemas académicos que tiene, menos va a solucionar tus problemas. ¿Es válido pasar con un colega que no conozcas? Que conozca la materia, que tú no conoces, sí es válido. Pero no cuando la materia está relacionada con lo que tú le estás llevando. Sí podemos transferir clientes, sí. Es decir, yo no conozco el derecho agrario a fondo, se lo pasó a una colega. Pero el derecho familiar tengo que saber de manera forzosa que va entrelazado con el derecho penal, porque ahí yo debo de ejecutar mi sentencia cuando ya no la pude ejecutar en vía familiar. Hay ocasiones en que la materia civil y familiar no están separadas en algunos estados. Eso también lo debo de conocer para saber cómo lo voy a llevar, cómo lo voy a ejecutar. ¿Cuál es el cambio del sistema oral al sistema escrito para poder ejecutar? De verdad no se dejen engañar. Los invito a que paguen una asesoría. Los invito a que consideren cuáles son los honorarios justos y cuáles son los honorarios que dan un foco rojo. Un divorcio no es de 5,000 pesos. Porque si tú vas y le dices a un abogado, dime cuánto me sale, el abogado que tiene los honorarios estandarizados es un foco rojo. Te va a dejar tu asunto tirado. Yo estoy muy agradecida con mi clienta, se los reitero, porque hemos ido de la mano estos 2 años y afortunadamente logramos una buena sentencia. Ahora nos falta ejecutarla, pero aquí estamos, miren.
de la mano, bajo un contrato de prestación de servicios, bajo una asesoría bien redituada, bajo unos honorarios bien redituados. Estamos de la mano. Es por lo que los clientes se mantienen con nosotros, por la seguridad que les damos. De verdad, si tú sientes que el abogado no es seguro, no lo tomes, no estás obligado a tomarlo. Y si ya lo tomaste, en cualquier momento puedes hacer la revocación. Acércate a nosotros, te damos una orientación clara. No le tengas miedo a un abogado. Si firmaste contrato de prestación de servicios, tráelo aquí con nosotros y nosotros te decimos cómo se puede revocar el abogado, qué es lo que se le va a cumplir dentro del contrato de prestación de servicios. Si no firmaste un contrato de prestación de servicios, no estás obligado a seguir con él, a estar apretado por las condiciones que él te dice y estar sujeto a hacer cosas que a ti no te gustan o no te favorecen. Busca el abogado en el que tú puedas confiar, en el que te esté dando soluciones, en el que te esté dando resultados y no angustia. Acércate a Jurídico Michoacán con toda la confianza de que trabajamos bajo una ética profesional y bajo la empatía de resolver el problema del cliente.